nunca fue cómplice por omisión de ningún desmán, de ningún desatino, porque todo aquello que tenía que ver con la libertad y con el derecho fue parte del compromiso de José Martí, que, repito, trascendía su compromiso con Cuba. Todo esto hace, y por supuesto mucho más, que José Martí sea la figura central de nuestra nación, y ahora hablo como cubano, no como un ciudadano de este continente, la síntesis de nuestros valores republicanos y el punto más alto en la representación de nuestros sentimientos nacionales. Por eso Martí y Cuba, para muchos de nosotros, es lo mismo, que fue lo que trató de hacer Fidel Castro, y lo recordarán, o lo recordamos muchos de nosotros con mucha tristeza, cuando pretendió hacer una síntesis entre nación, revolución y él. Fidel Castro trató de imponernos una santísima trinidad a su medida, trató de imitar a José Martí, y por eso siempre insistió que el intelectual del ataque al cuartel Moncada había sido José Martí. Decir Martí es como decir Cuba, por su universalidad y su actualidad. Sus escritos, que tienen más de 120 años, parecen que fueron dictados ayer, escritos ayer, o tecleados en una computadora de última generación en un hombre de este momento. La globalidad del pensamiento martiano, la agudeza de sus análisis y la contemporaneidad es muy difícil encontrarla en otras figuras importantes del ideario político americano. No es imposible, pero pocos líderes políticos, incluyendo aquellos que lideraron la independencia en el continente, tienen la universidad del pensamiento de José Martí. Nosotros, los que estamos aquí, como él, conocimos Venezuela. La generosidad del venezolano, la hospitalidad del venezolano que nos permitió el descanso para el nuevo impulso. De Venezuela, el maestro Martí dijo: denme en qué servirla, Venezuela tendrá en mí un hijo. También escribió, como consecuencia del abuso al que fue sometido por Guzmán Blanco cuando defendió a Cecilio Acosta, dijo: de América soy hijo y a ella me debo, como justificando esa visión del compromiso internacional más allá de las fronteras que le imponen a un cubano de una isla pequeña el vivir allí. Pero les robo un minuto porque quiero leer algo que escribió Martí de ese hombre que fue también síntesis de grandes valores y nos dio una imagen de independencia de Simón Bolívar. Martí escribió, muy breve: hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen el decoro de muchos hombres. Y esto es un apunte, lamentablemente lo seguimos viendo hoy. Continúo con la cita de Martí. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a sus pueblos la libertad, que es robarle a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Esos hombres son sagrados. Estos tres hombres son sagrados, dice él, repite: Bolívar de Venezuela, San Martín del Río de la Plata e Hidalgo de México. Se le deben a ellos perdonar sus errores, porque el bien que hicieron fue más que sus faltas. Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz con que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz del sol. Esta es otra realidad que a muchos que se preocupan por los problemas de su país, que como es lógico se equivocan en ese actuar, en ese elaborar, en ese esfuerzo por tratar de regresar, por tratar de llevar al país lo que se perdió, se critican, se cuestionan, a veces hasta se demonizan. Y es que esos hombres se pueden equivocar, pueden errar, pero al igual que estos tres grandes que mencionó José Martí, ellos en su limitada dimensión también tratan de hacer.
de hacer lo que otros, por oportunismo, canallada, sinvergüenzura o falta de valores morales, no hacen. Bolívar, sigo con Martí, era pequeño de cuerpo. Los ojos le relampagueaban y las palabras se le salían de los labios. Parecía como si estuviera esperando siempre la hora de montar a caballo. Era su país oprimido que le pesaba en el corazón y no le dejaba vivir en paz. La América entera estaba como despertando. Un hombre solo no vale nunca más que un pueblo entero. Pero hay hombres que no se cansan cuando su pueblo se cansa. ¿Cuánto nos toca eso a los cubanos hoy? ¿Cuánto nos toca cuando vemos que en La Habana, recientemente los hermanos Lobaina, y perdonen estas digresiones, por Dios, recientemente los hermanos Lobaina salieron por las calles de Holguín, quemaron la constitución de Fidel Castro y le pidieron a los que estaban en aquel parque que se sumaran a la protesta que ellos estaban haciendo. El silencio fue la respuesta y darle la espalda a estos jóvenes cubanos que nacieron bajo el totalitarismo, pero como orquídeas son blancas y puras, ajenas al fanguero donde surgieron, se quedaron solos. Por eso les interesa a estos muchachos y esos tantos hombres y mujeres que en Cuba hoy todavía siguen en prisión y que en Venezuela están en prisión también. Dos países hermanados, pero no cesan en su lucha. Pero hay hombres que no se cansan cuando su pueblo se cansa y que se deciden a la guerra ante que los propios pueblos. Porque no tienen que consultar a nadie más que a sí mismos. Y los pueblos tienen hombres y no pueden consultarse tan pronto. Ese fue el mérito de Bolívar, que no se cansó de pelear por la libertad de Venezuela, cuando parecía que Venezuela se cansaba. Lo habían derrotado los españoles, lo habían echado del país. Él se fue a una isla a ver su tierra de cerca, a pensar en su tierra. Un negro generoso lo ayudó cuando ya no le quería ayudar a nadie. Volvió un día a pelear con 300 héroes, con los 300 libertadores. Libertó a Venezuela, libertó a la Nueva Granada, libertó a Ecuador, libertó a Perú. Fundó una nación nueva, la nación de Bolivia. Ganó batallas sublimes con soldados descalzos y medios desnudos. Todo se estremecía y se llenaba de luz a su alrededor. Los generales peleaban a su lado con valor sobrenatural. Era un ejército de jóvenes. Jamás se peleó tanto, ni se peleó mejor en el mundo por la libertad. Bolívar no defendió con tanto fuego el derecho de los hombres a gobernarse por sí mismos como el derecho de América a ser libre. Y aquí es la diferencia de los tiempos y la diferencia de las personalidades. Martí defendió con mucha claridad nuestro derecho a ser libre, pero también defendió nuestro derecho a gobernarnos. Por eso esa frase de sin patria, pero sin amo. Esa es la relevancia, y es que entre Martí y Simón Bolívar, en labor creativa, habían cursado 60 años cronológicos, pero una eternidad de conocimientos. Porque no son los mismos años hablar del 1820 que hablar de 1890, como no es lo mismo hoy hablar del año 2000 y hablar del año 2010. Bolívar no defendió con tanto fuego el derecho a los hombres a gobernarse por sí mismos como el derecho de América a ser libre. Los envidiosos exageraron sus defectos. Bolívar murió de pesar del corazón, más que del mal del cuerpo, en la casa de un español en Santa Marta. Murió pobre. ¡Qué vergüenza! Un hombre como Bolívar murió pobre, para a la vez demuestra la honestidad, la integridad y el valor de ese hombre, que fue rico, muy rico. Y sin embargo, gobernó más de un país y no fue capaz de enriquecerse. Todo lo opuesto a lo que hacen nuestros gobernantes hoy, particularmente quien está gobernando a Venezuela en este momento, el presidente Hugo Chávez. Martí era universal. Tiene expresiones como la felicidad general de un pueblo descansa en independencia individual de sus habitantes. Y ahí reiteramos esa preocupación de Martí por la gobernabilidad. Escribió también: la libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Y expresó algo que nos llega a todos nosotros